Radio Educación. Desde la Ciudad de México. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. En constante proceso de transformación. Lo social nos condiciona. La emoción nos mueve. Y nuestra percepción crea la realidad. ¿Qué odio nos empobrece? ¿Qué prejuicio alimenta lo que odiamos? Mardonio Carballo. Dejemos de ser espectadores. Tomemos responsabilidad. Paisaje interno. Paisaje interno. La pregunta que nos hacemos ya no es si los niños van a utilizar tecnología digital, sino cómo y con qué efectos la emplearán. Los padres pueden pensar en las pantallas como si les dieran comida basura a sus hijos. En pequeñas dosis no es tan malo, pero con exceso tiene consecuencias. Sherry Madigan, psicóloga canadiense. Radio Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros números de contacto, vía telefónica 55 41 55 1060. Vía WhatsApp 55 12 33 29 15. Paisaje interno para el mundo. Usted que nos sintoniza, ¿ha escuchado hablar de los iKids? Se trata de niños, niñas y adolescentes que cuentan con un dispositivo electrónico propio, que descargan ellos mismos las aplicaciones que les interesan y que carecen prácticamente de la supervisión de un adulto. Le invitamos a ser parte de esta emisión grabada de Somos Paisaje Interno, en la cual la música juega un papel esencial. Las canciones nos persiguen, van lado a lado contando nuestra historia. El típico niño en edad preescolar pasa entre 4 y 6 horas frente a algún tipo de pantalla. En casi todos los países del mundo, los niños permanecen frente a una pantalla más tiempo del recomendado oficialmente. Desde hace varios años, se han analizado los efectos de la exposición de los niños pequeños a los medios digitales, y en promedio, se ha comprobado que el tiempo prolongado ante las pantallas puede tener efectos negativos, alteraciones del sueño, trastornos de atención, problemas de peso y trastornos del aprendizaje. Los teléfonos inteligentes y las tabletas dominan ahora nuestra vida cotidiana, interfieren incluso con nuestras relaciones más básicas. Ahora se sospecha que disminuyen el vínculo entre padres e hijos. Tema, Feel It, pieza original de la serie documental de Netflix High Score, el mundo de los videojuegos. Interpreta Power Glove, Estados Unidos 2020.
afectan los dispositivos móviles a las infancias? Somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo y nuestro invitado es el maestro Miguel Ángel Velázquez. Él es terapeuta infantil y fundador de la clínica Psique. Bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Les agradezco mucho. Maestro, ¿la exposición temprana a la tecnología puede afectar el desarrollo emocional y desde luego cognitivo de las infancias? Sí, efectivamente sí pudiera afectar estamos hablando de muy temprana edad. Estamos hablando de prácticamente ya bebés, en donde ya les vamos soltando el dispositivo desafortunadamente como una manera de darles una sonaja. Ya son demasiados estímulos a los que están expuestos nuestros niños y sí efectivamente puede provocar precisamente más adelante un daño a nivel fisiológico, ¿no? En este caso, y no se habla a nivel conductual, en donde pues al tener tantos estímulos, pues también el niño ya va pidiendo cada vez más del aparato y pues iba a llevar más adelante un problema con los papás y en su conducta y en todos los aspectos. En particular, esta afectación se da cuando empezamos a permitir que a muy temprana edad los niños, las infancias tengan acceso a los dispositivos. Sí, desafortunadamente cada vez empezamos a menor edad. Te repetía, Ana, pues desafortunadamente ya vemos a bebés al cual en lugar de darles una sonaja, pues mejor les damos el celular y ya están expuestos totalmente a estímulos. Se va sobreestimulando su desarrollo social, su desarrollo cognitivo y pues más adelante vamos a tener problemas de todo tipo, ¿no? Desde empezando con los problemas visuales, porque al final de cuentas, pues la vista es un músculo y se va cansando de estar percibiendo tanta luz. Entonces notamos sí efectivamente que los ojos pues, se van secando, diríamos por ahí. Digo, no soy oculista, pero comúnmente sé que va afectando también esta parte, ¿no? Entonces, desafortunadamente viene a ser una sustitución como de esa parte social, porque los papás comúnmente lo utilizan como para entretener al niño, ¿no? O a los niños. Como la niñera en casa, más fácil, pues le doy un dispositivo y hay que se entretenga y bueno, sé que por un buen rato me va a dejar hacer mis cosas y no va a estar ahí ni gritando, ni llorando, ni pidiéndome nada, ¿no? Entonces, desafortunadamente ya lo utilizamos los dispositivos pues como una niñera y sin darnos cuenta de que también nos está afectando. Ahora bien, ya nos hablaba de los problemas visuales asociados al uso intensivo de dispositivos. ¿Qué otros problemas fisiológicos y desde luego conductuales se pueden presentar en nuestras infancias ante la situación que estamos comentando? El primer problema con el que nos encontramos es la socialización. Podemos encontrar varios. Uno de ellos es que podemos hacer hijos un tanto violentos. La segunda es como un tipo adicción. Digo, no, muchos compañeros, muchos colegas psicólogos no tratan de hablar como una adicción, pero sí tiene muchas características de una adicción, ¿no? En donde ya los chicos no sueltan el celular, en donde o el videojuego y están todo el tiempo metidos ahí. El problema es que eso hace que no socialicen en una vida real, sino que estén metidos todo el tiempo ahí. Actualmente, por ejemplo, los videojuegos también ya se pueden jugar en línea y muchas veces están expuestos también a bullying, están expuestos también a baja tolerancia a la frustración, están expuestos a muchas cosas en redes sociales, en todos los aspectos y no aprenden a convivir de manera saludable pues allá afuera, sino que están todo el tiempo metidos en los dispositivos, ¿no? Creo que ese es el mayor problema con el que nos encontramos, por ejemplo, a la hora de trabajar con niños o con adolescentes, que los papás dicen es que no lo suelta en ningún momento el dispositivo y todo el tiempo está ahí pegado y todo el tiempo está ahí, ya ni come, ya ni duerme, ya ni hace tarea, ya no hace nada. Entonces vemos a niños totalmente aislados de la realidad, del mundo, por estar totalmente metidos ahí, ¿no? Reitero, y a veces exponiéndolos también a situaciones difíciles como el que le hagan bullying o como el que los amenacen o cuántas veces hemos encontrado con que los engañan y los tratan de otra manera, ¿no? Entonces, creo que aquí es muy importante saber medir como papás hasta dónde podemos permitir esto. Maestro, entonces su primera recomendación sería no dar dispositivos móviles a las infancias a edades muy tempranas. ¿Cuál es el rango de edad que recomienda que esto no ocurra? Sabemos que los primeros 3 años del niño son muy importantes porque va a socializar,
va a empezar a tener un sentido de pertenencia, va a empezar a desarrollar todas sus habilidades, las cuales se van a tomar como bases, como marcos referenciales, decimos los psicólogos, para seguir aprendiendo y para seguir haciendo cosas. Entonces, si ya desde pequeño le empezamos a aislar con un dispositivo, de entrada pues lo estamos sobreestimulando, y lo que vamos a hacer es que el niño, una, ya no socializa y la otra se está sobreestimulando, es decir, está enfocándose demasiado en cosas placenteras y va a tener poca tolerancia a la frustración. Es decir, cuando le quitemos el celular o el dispositivo, pues se va a poner a llorar, nos va a hacer berrinche y vamos a empezar con problemas. Lo más recomendable es que empecemos a enfocarlos un poquito a partir de los 3 años. A los 3 años ya puede ir conociendo más o menos los dispositivos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque nos guste o no, es una tecnología que llegó para quedarse. Es una tecnología que llegó para estar con nosotros y que es una herramienta que nos sirve pues para muchas cosas. Entonces, pues nuestros hijos lo van a ocupar el resto de su vida. Va a ser algo que no podemos prohibir, que no podemos quitar. Entonces, aquí hay que tratar de enseñarles con responsabilidad cuál es su funcionamiento y cómo es que nos pueden ayudar en muchos aspectos de esto. Entonces, el niño va a entender, va a empezar a comprender un poquito más sobre esto a partir de los 3 años, ¿no? Y es un poquito como lo que decíamos a los papás hace algunos años con la televisión, porque también lo decían, ¿y en qué momento ya puede ver mi hijo el televisor? Bueno, comúnmente también es a partir de los 3 años, ¿sí? De hecho, difícilmente un chico o un niño va a estar totalmente metido ahí, aunque sí, al ser estímulos más directos, a diferencia de la televisión, ¿sí? Porque aquí ya llegan tanto sonidos como luces, como cosas más fuertes que nos atrapan. Sí, ya vamos detectando con niños que prácticamente tienen 1 año, año y medio, y que efectivamente ya no sueltan el celular, ¿no? Entonces, hay que enfocarnos en el desarrollo del niño, que son los primeros 3 años, y a partir de ahí se la va a ir soltando poco a poco. Tampoco le vamos a ir soltando todo el dispositivo, ¿no? Es poco a poco para que se vaya también acostumbrando y él vaya aprendiendo cómo relacionarse con los dispositivos y con las personas que les rodean, Ana. En este sentido, preguntarle, la recomendación entonces es de preferencia no dispositivos, sino hasta a partir de los 3 años y enfocarse en el desarrollo de los niños, de las niñas, de la niñez en su conjunto. ¿Qué significa esto de enfocarse en su desarrollo? ¿Cuáles son las actividades, digamos, que deberíamos fomentar en estos primeros años de vida? Es una muy, muy buena pregunta. En realidad no es mucho lo que nos piden los niños, pero sí es difícil a veces para los papás poder darlo, ¿no? ¿A qué me refiero? Lo que necesita un niño en primera instancia es jugar. Un niño necesita jugar porque ese es el proceso de aprendizaje. Un niño aprende jugando, ¿sí? Y aprende en todos los aspectos, a nivel social, a nivel lenguaje, a nivel cognitivo, a nivel conductual, o sea, todo su desarrollo se va a basar en el juego. Por eso es muy importante que el niño juegue, que el niño brinque, que el niño se mueva. Lo segundo que un niño necesita son límites. Y aquí es donde muchas veces los papás no sabemos poner límites. Pensamos que regañándolos, que gritándoles, que pegándoles, que prohibiéndoles, que diciéndoles que no, es poner límites. Y eso es un grave error. Un límite no se pone de esa forma. Un límite se pone a partir de que el papá le enseña cómo manejar las cosas, cómo manejar su entorno. No es que le diga no brinques, es que le digo, mira, puedes brincar aquí, puedes hacerlo acá, entonces ahí es donde yo lo voy limitando, no le voy prohibiendo, ¿sí? Y lo tercero que un niño necesita es generar un vínculo social afectivo, que ahí es donde, como yo les digo a los pacientes, ahí es donde tuerce el rabo la marrana, ¿verdad? Porque muchas veces los papás no sabemos generar vínculos porque desafortunadamente con nosotros tampoco se desarrolla un vínculo. Entonces, es de lo que estamos padeciendo ya como adultos porque nos cuesta mucho trabajo generar vínculos con los demás. Entonces, cuando les decimos ahora hay que vincularnos con los hijos, no sabemos ni por dónde empezar, ¿sí? Hay muchos padres que ya cuando los hijos llegan a la adolescencia, textualmente le tienen miedo al adolescente. Textualmente ya no saben ni cómo decirle que no, ni cómo decirle que sí, ni cómo darle un consejo, ni cómo abrazarlo, ni cómo tocar. No saben nada, están perdidos. Y eso se desarrolla desde la niñez. El papá tiene que aprender a generar vínculos. Y un vínculo se desarrolla a partir de tolerancia, de respeto,
de empezar a generar esos límites y se forma un cariño también ahí. Entonces, tenemos que darle seguridad y confianza al hijo para poder generar un vínculo. Entonces, muchas veces los papás no confían en sus propios hijos o los sobreprotegen, ¿sí? O de plano los dejamos ahí a la deriva a que Dios los eduque prácticamente, ¿no? O al que los dispositivos los eduquen. Entonces, ahí es donde no estamos generando un vínculo. Para recapitular, Ana, realmente lo que necesita un niño a muy temprana edad, pues no es muy complicado, pero sí, si no lo sabemos hacer, se nos va a complicar mucho, que es que el niño juegue, ponerle límites y generar vínculos. Esas tres cosas es lo único que pide un niño, y con esas tres cosas que le demos a nivel psicológico, mira, estamos del otro lado, ¿eh? Vamos a tener mucha facilidad con el adolescente, y cuando es joven, mira, le estamos arreglando la vida al niño. Suena fácil, pero ahí es donde los papás necesitan ayuda a veces de un experto. Por supuesto. Maestro Miguel Ángel Velázquez nos decía que a partir de los 3 años, y dado que nuestras infancias trabajarán en el futuro seguramente con dispositivos cuando lleguen a otra etapa de la vida, hay que ir soltando poco a poco el uso de los mismos. ¿Cómo se hace esto y cuánto tiempo de pantalla es el adecuado o cuánto tiempo de pantalla es demasiado tiempo? Aquí lo importante es entender esto. O sea, se le va a ir soltando desde dispositivos muy básicos, es decir, que cuando cumple los 3 años le vamos a ir enseñando cómo se manejan los dispositivos y le vamos a ir mostrando qué puede hacer con esos dispositivos, y por supuesto que nos vamos a enfocar más en que el niño juegue. ¿Y qué tanto se lo podemos soltar? Pues cuando tiene 4 años, 5 años, pues lo conveniente son 20 minutos, no máximo, media hora máximo. ¿Por qué? Porque el nivel de retención a nivel neuronal de un niño no es más de 20 minutos. Si ya empezamos a partir de los 12, 15 minutos, ya estamos sobresaturando lo que es parte del sistema nervioso central. De lo que se trata es que el niño no se sature, porque si empieza a sobresaturarse, empieza a darse como un pequeño desgaste, y entonces eso lo que hace es que se vuelva cada vez más adictivo. ¿Por qué? Porque sabemos que el desgaste pues, nos provoca como ansiedad, y si la ansiedad que me está provocando el dispositivo también me provoca dopamina, me provoca placer, porque estoy viendo cosas que me interesan, entonces se va a volver como un círculo vicioso. Es decir, el mismo dispositivo me provoca la ansiedad, pero el mismo dispositivo también me lo quita. Entonces ahí es donde ya empieza a hacerse el famoso círculo vicioso, en donde por un lado no lo puedo dejar, pero por otro lado tampoco lo puedo tener todo el tiempo. En niños de 4, 5, 6 años, estamos hablando de niños menores de 7 años, pues sí es ir calculando más o menos 15 minutos, 20 minutos, ya cuando llegan a los 7 años, pues media hora, y no pueden pasar más de eso. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, entonces sí ya se va volviendo un tipo de adicción para el niño, y ya va a ser muy difícil. Entonces, si los papás no saben medir los parámetros, pues simple y sencillamente, en el momento en el que yo le pido el dispositivo y el niño empieza a hacer berrinche, creo que ya me puedo dar cuenta de que ya me estoy excediendo, ¿no? De que el niño realmente ya está cayendo en ese famoso círculo vicioso, donde ya no lo puede dejar. Entonces, siempre cuando un niño le pedimos el dispositivo y nos lo entrega con toda tranquilidad y sigue jugando y no pasa nada, entonces significa que dimos el tipo adecuado. Pero si el niño ya está haciendo berrinche, es porque entonces ya estamos se está sobresaturando a nivel cognitivo. Justamente hablando de límites y de berrinches, ¿a qué estrategias podemos recurrir para desconectar de una pantalla y evitar los dramas? Precisamente era lo que decíamos, ¿sí? Si yo sé poner límites y yo genero un vínculo, entonces al niño no se le trata de te quito el dispositivo y vete a la esquina a llorar, allá es tu berrinche por allá, no. Como papás no debemos de olvidar algo. Lo más importante, reitero, es que el niño juegue, que el niño tenga sus actividades, que el niño realmente se sienta integrado en la familia, que el niño sienta que los límites son parte de su desarrollo social, que no lo sienta como una agresión. Si yo realmente voy sobre ese nivel, sé que al final le puedo pedir el dispositivo y me lo entrega y no va a haber berrinche. Pero si ya el niño no me lo entrega, ¿qué tengo que hacer? Aquí es donde yo tengo que no enfocarme en el dispositivo, sino que tengo que enfocarme más en yo qué estoy haciendo
que no estoy generando un vínculo, es decir, que mi hijo no tiene la capacidad ni la habilidad de poder confiar en mí. Y si el niño no confía en mí, significa que yo tampoco estoy confiando en él. Ahí es donde ya se rompió totalmente el vínculo social afectivo. Por eso es muy importante todo ese tipo de situaciones, enfocarnos en cómo estamos educando a nuestros hijos, cómo estamos desarrollando sus habilidades. Entonces, aquí se supone que no tendríamos que estar peleando ni discutiendo de dámelo, de no, te lo doy, de entrégamelo y que se eche a correr y que yo voy detrás de él y que lo cargo y lo estamos jaloneando el teléfono y que si se lo quito ya le di una cachetada. O sea, eso tenemos que evitar totalmente, porque lejos de poder ayudar en su desarrollo, lo que estamos haciendo es que estamos rompiendo el vínculo, estamos desvalidando nuestros límites y estamos pues haciendo un caos que después vamos a pagar las consecuencias con eso. El poner las reglas claras a lo que se refiere es poner reglas lógicas, reglas razonables y reglas que también para mí tengan una lógica y tengan un porqué y un para qué. Como por ejemplo esto, no nada más se le trata de decir al niño, no puedes traer tu teléfono aquí cuando estamos comiendo, eso no, eso quítalo de aquí, no, y llévatelo. Esas no son reglas claras, o sea, le tenemos que decir por qué. Y si hay algo que nos enfocamos actualmente en la psicología es explicarles la razón de por qué las cosas son de una manera y por qué no pueden ser de la otra. Es más importante que los niños entiendan las razones para que después ellos analicen y reflexionen sobre ellas y no nada más que obedezcan. Porque el problema que tienen muchos los papás es que se enfocan en que me obedezca, en que no lo haga o que haga lo que yo digo y que no va por ahí. Eso no importa si te obedece o no. Lo importante es que el niño reflexione y analice. ¿Para qué? Para que no lo vuelva a hacer o para que tenga opciones a la hora de que se presente una situación complicada. Es más, a la hora de que el niño se convierta en un adulto y sea padre, también puede explicarles por qué se hace esto, ¿no? Entonces, en el caso de que, por ejemplo, los niños, estamos hablando tal vez de niños de 8, 9, 10 años que ya llevan el teléfono hasta en la cocina y hasta en la mesa, pues ahí es donde le explicamos, mira, hijo, no puedes traer tu teléfono aquí, porque esta es una zona de convivencia y aquí vamos a platicar y no puedes estarte aislando del teléfono. Esa es una. 2, tu teléfono trae muchos microbios. No puedes ponerla aquí en la mesa. 3, tu teléfono se puede caer o le puede caer agua, le puede caer sopa. O sea, no puede estar aquí, ¿sí? Y entonces se le va explicando las razones de por qué no puede estar aquí y por qué puede hacerlo en ciertos lugares y situaciones. Entonces, las reglas claras se ponen a partir de que yo le explico con claridad por qué se hace y por qué no se hace, pero jamás es a gritos, sombrerazos, ni llanto, jamás se hace a eso, Ana. Maestro Miguel Ángel Velázquez, preguntarle sobre el hecho de que ya en muchos colegios las tabletas van reemplazando a los cuadernos y el aprendizaje suma, digamos, el formato digital a la forma tradicional de dar clases. A la vez estamos viendo notas que se publican y que afirman que los niños no aprenden realmente si su labor se limita a buscar en Internet en lugar de memorizar o de pensar. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la experiencia que usted ve día a día en la clínica? La realidad es que los dispositivos llegaron para quedarse y ya no podemos quitarlos. Nos guste o no nos guste, ya no podemos echarlos al baúl. De lo que se trata es aprender a utilizarlos. Yo siempre digo a los papás, miren, se les enseña a manejar los dispositivos así como en su momento nos enseñaron cuando éramos pequeños a utilizar las tijeras, a utilizar un cuchillo. Unas tijeras, un cuchillo, pues nos puede ser una gran herramienta para nuestro aprendizaje, para muchas cosas, pero también en muchas situaciones puede ser hasta un arma, ¿no? Un arma de 2 filos. Entonces, de lo que se trata es de enseñarles a manejar esto. Y la realidad es que sí, tal vez los niños aprenden a pegar, a buscar en Wikipedia y todo eso, pero siendo honestos, ese es el futuro. O sea, actualmente ya le vamos a decir a la computadora, búscame esto y lo va a sacar. Y ese es el punto al que vamos a llegar, ¿no? De hecho, sabemos que los millennials, la nueva generación de los chicos, cuando llegan a pedir trabajo, jamás, digo, en mi época sí, ¿no? En mi época de joven, sí, yo llegaba a un lugar y lo primero que me preguntaban es, ¿y sabes utilizar la computadora? ¿Sí? Actualmente a los chicos ya no les piden, ya no les preguntan si saben utilizar la computadora. Ya los ponen detrás de una computadora. O sea, esa es la gran diferencia. Entonces a ellos en un futuro ya no les van a preguntar si saben utilizar dispositivos.
Ya se los van a dar y ¿sabes qué? Haz esto, haz aquello, muévele aquí, muévele allá. O sea, ya es parte de. Entonces, tal vez a las personas muy conservadoras, como dicen por ahí, pues sí les va a molestar, les va a pegar el que no se hacen las cosas como se hacían antes, pero ese es el nuevo futuro. O sea, los chicos tienen que aprender, no es que lo guardemos, es que tienen que aprender a utilizarlo. Y nosotros tenemos como papás también que saber utilizarlo para saber exactamente qué están haciendo ahí dentro de los dispositivos. Y es una gran herramienta si lo sabemos utilizar, pero también es un arma si no lo sabemos utilizar o abusamos de ellas. Entonces, nuestro trabajo como papás es enseñarles cuál es el funcionamiento adecuado y cuál es el método adecuado para que les ayude a crecer, Ana. Maestro, nos decía que esta tecnología llegó para quedarse, y en este sentido, ¿qué recomendaría usted a las y los docentes sobre dónde se ubica ese término medio entre la enseñanza tradicional y la acompañada de tecnologías de la información y la comunicación? Y en todo caso también cuestionar, ¿es importante tener este término medio pensando en que ya no hay regreso en términos tecnológicos? Sí, el término medio yo creo que es donde los maestros también se empapan de la tecnología. Y les reitero, o sea, en muchas escuelas, en muchos colegios en Europa, en Japón, por ejemplo, que se utilizan mucho estos dispositivos, los maestros les enseñan precisamente a cómo buscar información en Internet. En lugar de prohibirles, en lugar de decirles como en otros lugares de está prohibido traer celular, no, ahí al contrario, en esas escuelas dicen todos tienen que traer un celular. Y les voy a enseñar a cómo manejarlo, les voy a enseñar cómo meterse en redes sociales, les voy a enseñar cómo usar mercadotecnia en redes sociales, les voy a utilizar cómo sacarle provecho a cada una de esas tecnologías. Ese es el punto medio, en donde nosotros como maestros tenemos que enseñarles también el cómo se va a utilizar, qué se hace, qué no se hace, cuáles son las consecuencias de que hagas estas cosas, de que no hagas esto otro. O sea, ese es el punto medio en donde se les enseña a manejar, como en su momento les enseñábamos a manejar las tijeras, actualmente también se les tiene que enseñar a manejar los dispositivos para que les saquen mayor provecho, y los maestros se van a dar cuenta de que esa es una gran herramienta. Cuando lo sabemos utilizar, estamos aumentando hasta la creatividad. Cuando los chicos dicen, es que no me quedé con lo que me dijo el maestro, sino busqué tutoriales y ya tengo los tutoriales y ya vi los videos, y van siempre un paso adelante esos chicos, ¿no? Los dispositivos son muy importantes. Ahorita me acordé de un paciente que me decía una vez en una consulta, es que yo ya conozco Francia, y le digo, ay, ya fuiste para allá. Me decía, no, simplemente me meto a Google Maps, ¿sí? Y ahí le voy la ubicación de Francia, de París, y puedo ir recorriendo calle por calle, ¿sí? Y dice, ya conozco muchas de las calles de Francia, de París, y nunca he ido por allá. Y dice, y realmente cuando yo vaya, pues ya sé cuáles son esas calles, ¿no? Y yo decía, sí, es cierto, o sea, nunca se me había ocurrido, pero, o sea, podemos conocer países metiéndonos al Internet y conocer hasta sus calles. Entonces, y prácticamente casi en tiempo real, ¿no? Entonces, hay que saber utilizar cada una de esas herramientas, Ana. Claro, iniciamos esta entrevista y ya nos decía que para niños menores de 3 años, niñas menores de 3 años, muy importante el juego, los límites y los vínculos socioafectivos con las personas que llevan, digamos, el proceso de crianza. En etapas posteriores del desarrollo de las infancias, ¿cuáles son las recomendaciones más allá de la exposición a los dispositivos? A partir de los 9 años, la actividad social es muy importante. Bueno, siempre es importante, ¿no? Pero yo creo que a partir de los 7 años, 8 años que empiezan los procesos de desarrollo cognitivo mayor, es decir, ya empieza la preadolescencia, 7 años en niñas, como 8 o 9 años en niños, que a nosotros nos llega más tarde. Creo que a partir de ahí es la parte de las socializaciones, hay que darle mayor énfasis nosotros como papás. Aquí es donde empezamos a chocar con los dispositivos, porque cada vez más la parte social se enfoca más en las redes sociales. Entonces, pues es una situación un poquito complicada. ¿Por qué? Porque no le podemos soltar totalmente el dispositivo, pero tampoco se lo podemos prohibir, ¿sí? ¿Por qué? Porque si un niño, estamos hablando, por ejemplo, de un niño de 10 años que en la actualidad
no ha tenido en sus manos un dispositivo, es como si nosotros a nuestra edad de los 8 o 10 años nunca hubiéramos visto televisión, ¿sí? Es decir, realmente nos sacan de la jugada, nos hubieran sacado del juego si nosotros no hubiéramos visto la televisión a los 10 años, ¿no? Entonces es igual algo muy similar a lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la socialización nos conlleva al famoso sentido de pertenencia, al sentir que pertenezco a un grupo, al sentir que el grupo, que yo soy parte del grupo y que el grupo también está interactuando conmigo. Entonces el hecho de que un niño no tenga un dispositivo a los 10, 11 años prácticamente lo está sacando de la jugada. El problema está en donde si ese niño o esa niña a esa edad no sabe manejarlo, pues va a ser mal uso. Y entonces ahí nos damos cuenta de que se la pasa horas en los dispositivos, viendo videos, o en el peor de los casos en las redes sociales haciéndole bullying o que le hagan bullying a otros niños, porque desafortunadamente el bullying cibernético ya cada vez es más común. Entonces nosotros como papás tenemos que estar supervisando constantemente. Es decir, el primer dispositivo que le demos a nuestros hijos, pues tiene que ser un dispositivo, decimos nosotros, gama baja, gama media, ¿no? Nunca le compremos un dispositivo de una gama alta, es decir, nunca le demos lo último en tecnología a un niño. En primer lugar, no le va a sacar el provecho. Y segundo, lo que buscamos es que haya un cierto control en donde ciertas cosas él no pueda hacer. Entonces, se le compra lo más básico para que se vaya relacionando, ¿no? Y entre esas cosas nosotros tenemos que ir supervisando. Es decir, si mi hijo de 8 o 9 años ya tiene redes sociales, pues yo tengo que estar ahí presente. Yo tengo que saber su clave, yo tengo que saber meterme, salirme, o sea, yo tengo que estar supervisando también qué escribe, qué no escribe, quién le escribe, cómo le escriben, o sea, tengo que estar al pendiente de todo ello, ¿sí? Y para eso hay muchas aplicaciones en donde podemos estar supervisando totalmente ello. El problema radica cuando se lo soltamos y dejamos que a la de Dios ellos vayan aprendiendo. Entonces, desafortunadamente, pues va aprendiendo de los peores maestros que a veces son sus propios compañeros que tampoco saben manejar estos dispositivos. Entonces, de lo que se trata es que sí socialicen, sí, pero que aprendan a socializar, porque desafortunadamente, te repito, Ana, el problema es que ya la parte social ya también se va, ahora sí que digamos, va migrando hacia las redes sociales, ¿no? Entonces, cada vez más las personas vamos a tener más contacto por medio de redes sociales y no tanto a nivel físico, que desafortunadamente es algo que pues no tiene que llegar a eso, pero para eso también hay que saberla utilizar, Ana. Y la pandemia sin duda está contribuyendo a que esta migración se acelere, maestro. Se aceleró mucho, demasiado, se aceleró mucho. Según las estadísticas, lo que está viendo algunos artículos, se aceleró entre 7 y 9 años, me parece, algo así. O sea, esto vino a acelerarlo demasiado, en donde sí efectivamente el uso y, mejor dicho, el abuso de los dispositivos en la actualidad, pues fue tremendo, ¿no? Y ahorita el principal problema con los que nos encontramos los psicólogos en el consultorio es eso, la famosa adicción a los dispositivos, en donde ya notamos efectivamente niños que es a partir de los 8 años, 9 años, y no se digan los adolescentes que ya están sumergidos totalmente en ellos, ¿no? Tanto en los dispositivos, en las redes sociales, como en los videojuegos. O sea, son situaciones que rebasó a los papás, entendemos. O sea, realmente a los papás no estábamos preparados para este avance tan radical. Y estamos hablando de que, por ejemplo, los teléfonos inteligentes, los smartphones, pues no llevan más de 10 años en este planeta, ¿no? Y sin embargo, pues nos tocó a nosotros, a esta generación, y pues no sabemos qué hacer con los hijos, porque pues no estamos muy acostumbrados, además todavía no estamos ni siquiera muy emergidos en esta situación. Pero pues aquí se trata de empezar a mediar, y si no sabemos cómo, pues aquí es donde tenemos que pedir ayuda. Y en una situación como esta, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones que hacen ustedes, los especialistas, en temas como el que hoy tratamos? Se analizan muchos factores, es multifactorial, ¿no? No es lo mismo el caso de un hijo único, no es lo mismo el caso de un hijo único que tiene varios primos y que todos sus primos son adolescentes, son adultos. No es el mismo caso de un niño que va a una escuela particular, a una escuela privada. O sea, cada caso, cada situación es muy diferente, ¿no?
Y de lo que se trata al final es, por eso es que los terapeutas, lo que hacemos con las terapias de los niños y de los adolescentes, pues es trabajar también a la par con los papás. Porque aquí no nada más se trata de que yo les dé recomendaciones y ellos lo apliquen, sino de que los papás entiendan y comprendan qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tendría que hacer y por qué razones no se puede hacer lo que muchas veces estamos haciendo. Entonces, cada situación es diferente. ¿Qué es a grandes rasgos? Reitero, poner límites, ¿sí? Pero allí es donde nos conflictuamos porque los papás no sabemos poner límites. Entonces, ¿de qué se trata? En primer lugar, pues de estar nosotros ahí al pendientes y empezar a entender de que el hijo tal vez puede estar abusando del dispositivo. Y reitero, ¿en qué momento podemos decir que ya es un abuso o es una adicción? Cuando el chico ya no lo puede dejar, cuando ya pasa más de 2 horas, 3 horas y cuando lo deja rápido regresa o está al pendiente de la llamada o ya se está llevando el teléfono hasta el baño. Entonces creo que ahí es donde ya estamos viendo que se está sobrepasando, cuando deja de hacer sus actividades por estar en el dispositivo, cuando deja de hacer tarea, cuando deja de jugar, cuando deja de convivir con nosotros a la hora de la comida, cuando deja de hacer sus quehaceres, cuando deja de hacer muchas cosas por estar ahí metido en el dispositivo o en los videojuegos. Creo que ahí es donde ya es un foco de alarma, ¿no? ¿Qué pueden hacer los papás? Creo que lo primero es unirse, si son esposos como padres, para saber exactamente qué límites le pueden poner y saber qué tanto podemos manejar esta situación. Esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno. El tema del día: ¿cómo afectan los dispositivos móviles a las infancias? Nuestro invitado es el maestro Miguel Ángel Velázquez, el terapeuta infantil y fundador de la clínica Psique. A nuestras audiencias les recordamos que si quieren comunicarse con el equipo de esta serie, envíen por favor un mensaje a nuestras redes sociales. Nos encuentran como Somos Paisaje Interno. Hola, buen día a todos. Soy la licenciada Fátima Escobar, psicóloga del Centro de Intervención Psicológica y en Comunicación Humana COPEMCO. Trabajo con la terapia cognitivo-conductual en población infantil y juvenil. Ciertamente, los avances en la tecnología de los últimos años han propiciado que se incremente el uso de los aparatos electrónicos, no solamente en adultos, sino también en adolescentes y niños. El uso de recursos tecnológicos conlleva ventajas y desventajas. No obstante, cuando los aparatos electrónicos se usan de forma excesiva y sin supervisión, puede derivar en consecuencias importantes en la salud física y psicológica de cada menor. Diversos estudios coinciden en que dentro de las posibles consecuencias del uso excesivo o sin supervisión de los aparatos electrónicos que pueden experimentar los menores, se encuentran dificultades en el desarrollo de habilidades sociales, fallas en el control de impulsos, alteraciones en el sueño, conductas agresivas, déficit de la atención y en el aprendizaje, afecciones en el lenguaje y la cognición, mantenimiento de un estilo de vida sedentario, entre otras. En algunos casos también se sabe que el riesgo puede incluir atentados a la seguridad de la información y por consiguiente a la integridad del menor y de su familia. A pesar de lo anterior, en asociaciones importantes de Norteamérica recomiendan que el uso de los teléfonos digitales comience durante la adolescencia. En el caso que se permite en la infancia, pues será necesario que dentro de las rutinas de los menores se programen actividades que no tengan que ver con el uso de aparatos electrónicos y que su duración y frecuencia sea mayor. Es decir, pues se sugiere privilegiar la práctica de estas actividades. Por ejemplo, fomentar que los menores jueguen, hagan ejercicio, practiquen algún deporte o actividad artística con sus pares. Todo esto influirá con mayor magnitud en el desarrollo de sus habilidades sociales, la planeación, la toma de decisiones, el respeto a los límites y reglas, el autoconocimiento y la autoestima, la motricidad fina y gruesa, entre otros. A su vez, pues diferentes beneficios en la salud física. En este sentido, es importante entender que el uso de los aparatos electrónicos trae consigo ventajas y desventajas que dependerán de la forma y la intensidad en la que se están utilizando, de los fines para los que se usan y, por supuesto, de la supervisión de las personas adultas que estén a cargo. Adicionalmente, acercar a los menores a la realización de actividades que no dependan de los dispositivos electrónicos sigue siendo una responsabilidad de los adultos que influirá en la prevención de riesgos en el desarrollo óptimo de los menores.
Soy la licenciada Fátima Escobar, psicóloga del Centro de Intervención Psicológico y en Comunicación Humana COPEMCO, y mi paisaje interno lo lleno con pequeños detalles en cada cosa que realizo. Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 10 60 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación. Y continuamos con esta entrevista grabada. El tema del día: ¿cómo afectan los dispositivos móviles a las infancias? Nuestro invitado es el maestro Miguel Ángel Velázquez, terapeuta infantil y fundador de la clínica Psique. A propósito de lo que decía en el cierre de la primera parte de la entrevista, ¿qué ejemplo estamos dando las y los adultos en cuanto a las actividades a las que recurrimos para entretenernos y no aburrirnos? Y bueno, lo preguntamos porque lo que vemos por casi todos lados son adultos que no sueltan su celular o cualquier otro dispositivo. Así es, desafortunadamente, ¿cómo le podemos decir a nuestros hijos no lo hagas si yo soy el primero que lo hace, ¿no? Y eso lo he escuchado muchas veces, que realmente los papás, lejos de estar ahí conviviendo en las tardes, por ejemplo, con los hijos, pues mejor están todos metidos en sus dispositivos también ellos, ¿no? Entonces, creo que aquí de lo que se trata es de poner límites, pues poniéndome límites yo también. Ese es muchas veces el problema, que los papás no saben ponerse límites a sí mismos, porque también ya están sumergidos en todo esto de las redes sociales y desafortunadamente aquí es donde cuando ellos quieran poner un límite, pues va a ser muy difícil ponerlo. Los papás también estamos cayendo a veces en ese juego y no nos estamos dando cuenta que nosotros somos parte también de ese problema. Por eso yo digo a los papás, se trata de que seas parte de la solución y no del problema. Y para ello, pues tenemos que entender qué es lo que se tiene que hacer y cómo no se tiene que hacer. Como nos decía, la migración a pantalla se aceleró con la pandemia y viendo la otra parte, preguntarle, como adultos en proceso de crianza, ¿qué alternativas tenemos a los dispositivos móviles cuando debemos mantener una reunión virtual, pensando en que todos estamos en casa trabajando, estudiando? ¿Qué hacer cuando debemos mantener una reunión virtual o hacer los quehaceres de la casa o simplemente cuando requerimos un descanso? Sí, claro, como todo es saberlo utilizar. Reitero, si nosotros sabemos utilizar los dispositivos, podemos invitar a nuestros hijos a ver una película o sentarnos con ellos a jugar videojuegos o hasta también publicar ciertas cosas en redes sociales. A veces compartimos videos, nos compartimos cosas y yo creo que esa es una manera también sana de convivir con los dispositivos. El dispositivo ya vino a integrarse a la familia, ¿no? Se dice que son los hijos, es el perro y es el dispositivo, ¿no? Ya lo que forma una familia. Entonces, ya tenemos que saber integrarlo y saber meterlo en nuestra vida cotidiana y no abusar de ellos. O sea, se sigue replanteando la parte de la socialización a partir de la familia, en donde salgamos de vez en cuando al parque o un día sin dispositivos o un día haciendo ciertas actividades o que los dispositivos sean parte de esas actividades como lo mencionabas, de poner música en lo que nosotros escombramos, limpiamos, pintamos, no sé. Saber darle la funcionalidad al dispositivo y no sobrevalorarlo, porque yo creo que el problema es que lo sobrevaloramos en la actualidad al grado de que prácticamente si no tengo mi teléfono conmigo, así muchos chicos y adolescentes me lo han dicho, ¿no? Siento como que me falta algo, ¿sí? O sea, siento como si me faltara un brazo, una pierna, o sea, ya no puedo salir a la calle sin mi dispositivo porque me siento inmune, así me dicen, me siento vulnerable. Y ya cuando tenemos esa idea, pues nos va a costar mucho trabajo poder seguir adelante, pero es aprender a vivir con él, no estar en contra de él. Nos comentaba que es muy importante estar al pendiente de la vida digital de nuestras hijas e hijos. ¿Hay que saber informática o cuánta informática hay que saber para poder dar esta supervisión? Yo creo que hay que saber lo básico, pero sí hay que saber,
porque realmente los papás, y me refiero más que nada, pues a los papás ya de una edad un poquito ya avanzada, a veces me lo dicen hasta con orgullo, ¿no? Es que yo no tengo teléfono celular, yo no tengo dispositivos, yo eso está fuera de mi casa y les prohíbo a mis hijos que lo tengan, ¿no? O si lo tienen, pues ahí lo tienen ellos y a mí no me importa. O sea, el punto es que sí tenemos que tener información, tenemos que saber cómo funcionan y qué se puede hacer, por ejemplo, en redes sociales, qué se puede ver, qué no se puede ver, qué está prohibido, qué no está prohibido. O sea, cómo pueden autoengañarnos, cómo pueden hacer muchas cosas. Es importante sí tener lo básico y estar constantemente actualizándonos también los papás para saber exactamente qué es lo que están haciendo, porque reitero, nuestros hijos están muy metidos ahí. Y si nosotros como papás no sabemos qué es lo que están haciendo ahí, entonces cuando se tenga un problema no vamos a saber ni cómo resolverlo, ni qué fue lo que pasó, que el problema ya es enorme, ¿no? Entonces sí es muy importante estar al pendiente de esto. Y se los digo a los papás en todos los sentidos, o sea, tanto en redes sociales como, por ejemplo, en videojuegos, ¿no? Muchos papás desconocen que, por ejemplo, por medio de los videojuegos se pueden conocer a muchas personas. O sea, muchas veces a muchos niños les hacen bullying en los videojuegos. Muchas veces aumenta más su frustración en los videojuegos y aumenta la violencia dentro de los videojuegos. Tenemos que estar al pendiente de qué videojuegos juegan, por ejemplo, qué videos ven, qué series ven, qué están haciendo ahí, y estar al pendiente y nosotros pues darle un marco referencial de, bueno, ¿sabes de qué se trata? ¿Sabes de qué están hablando? O sea, porque actualmente ya se está hablando de situaciones un poco adversas a todo esto, ¿no? Muchos chicos ya caen hasta como moda, por ejemplo, algunos problemas sexuales, algunos que realmente se dicen por moda, desafortunadamente, por moda que son homosexuales, por ejemplo, ¿no? Porque en redes sociales se está manejando eso. Desafortunadamente, cada vez las redes sociales pueden confundir más a los chicos. Creo que aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado e informarnos para saber qué es lo que hace y qué no se hace ahí. Maestro, ya nos habló de bullying como uno de los riesgos que enfrentan las infancias en el ciberespacio, máxime si carecen de la supervisión de un adulto, pero también tenemos la posibilidad, por ejemplo, de que sean sujetos de trata de personas y seguramente muchas cuestiones más que los ponen en riesgo a ellos, a ellas y quizá a la familia misma. Sí, así es. Ahora sí que desafortunadamente no todas las personas que están detrás de la pantalla pues son buenas personas, ¿no? Muchas de ellos sí están buscando precisamente niños, adolescentes, precisamente para poder jalarlos a lo que son sus cosas, ¿no? Lo hemos dicho, lo decimos a veces en son de broma, ¿no? Si Adolfo Hitler hubiera tenido redes sociales, seguro hubiera ganado la guerra, ¿no? Porque realmente la magnitud que se tiene en las redes sociales es enorme, ¿no? Hasta dónde se puede penetrar en lo más íntimo de una persona es enorme. Por eso, con mucho más razón, hay que estar cuidando y vigilando realmente lo que están haciendo nuestros hijos ahí, porque sí puede ser muy, muy peligroso lo que pudiera suceder, ¿no? Digo, me han tocado casos, ver situaciones en donde un bullying por unas fotos puede acompañar a una chica, por ejemplo, hasta la universidad, ¿no? Y la foto se la tomó en la primaria, tal vez, ¿no? O en la secundaria. Entonces, la pueden marcar o se pueden marcar de por vida con este tipo de situaciones. Hay que tener mucho cuidado y desafortunadamente es lo que más se está dando constantemente. Yo lo noto mucho en el consultorio. De las estadísticas prácticamente nos dicen que de cada 10 niñas, por lo menos 7 se toman fotos atrevidas en internet, ¿no? Eso es algo que realmente es descabellado, es escalofriante, digo yo, ¿no? Porque al final de cuentas no saben ni siquiera lo que está sucediendo detrás de la pantalla y la magnitud de lo que puede llevar estos tipos de problemas. Ana. ¿Qué tantos problemas familiares, personales de las infancias se encuentra usted en consulta relacionado con el uso de dispositivos frente a otras cuestiones, digamos, que podrían serles adversas a nuestros niños y niñas? Bueno, en el caso de los niños, es que los dispositivos ahora sí que llegaron para quedarse y si no los sabemos utilizar, pues definitivamente nos pueden provocar muchos problemas, ¿no?
Simplemente creo que muchos de los problemas de divorcio provienen de las redes sociales, provienen de los actos de celos que encontramos en redes sociales. Es decir, esto ha aumentado enormemente, ¿no? En los niños sí, efectivamente, el bullying ya migró del salón de clases a las redes sociales. Muchos de los problemas, de los trastornos de inseguridad también van hacia las redes sociales. Muchos de los actos de violencia van y migran a los videojuegos. Todos esos trastornos pues están yendo ahí reflejados. Desafortunadamente, no es tanto la red social. La red social lo que hace, o los dispositivos lo que hacen, es hacerlo más viral, hacerlo a mayor gente y lo hacen más rápido. El problema es que esto va haciéndose con mayor velocidad. Me lo decían muchos chicos que les hacen bullying, por ejemplo, ¿no? Los chicos más grandes antes llegaban a su casa y bueno, ya por lo menos se libraban del bullying, pero ahora ni en su casa, ¿no? Ahora sí que en todos lados los persigue esta situación. Maestro Miguel Ángel Velázquez, estamos en los últimos minutos de este programa. ¿Hay algún asunto que usted quisiera plantear antes de despedirnos? Y bueno, también pedirle, por favor, sus datos de contacto. Yo sé que ser papá no es fácil, ser maestro tampoco es fácil. De lo que se trata no es de hacerlo fácil, de lo que se trata es de tener las herramientas precisamente para saber con qué situación nos vamos a encontrar. Creo que es muy importante, yo siempre les digo, recurrir con un especialista si es que realmente no tenemos una idea de lo que está pasando, pero creo que a veces sí lo sentimos, que las cosas no son como quisiéramos que fueran, y por eso mismo tenemos que buscar pues lo mejor para nuestros hijos, porque si no el problema va a ir creciendo y cuando menos nos demos cuenta los hijos llegan a la adolescencia y ahí es donde se nos va a dificultar más, porque esa herramienta sí ya, si no la sabemos utilizar, va a ser un arma más que una herramienta, ¿eh? Dentro de lo que son los videojuegos, hay muchos videojuegos muy buenos que nos ayudan a socializar, que nos ayudan realmente a aplicar un análisis reflexivo, a aumentar la inteligencia, o sea, nada más hay que conocerlos. Entonces yo les diría, los invitaría tanto a los papás como a los maestros que no le tengan miedo a los dispositivos. Al contrario, que se empapen de ellos y que aprendan a utilizar la tecnología y se darán cuenta cómo la tecnología está de nuestro lado y no es nuestra enemiga. Mis datos personales, Ana, pues me pueden encontrar en internet por clinicaspsique.com. Ahí pueden encontrar toda la información. Es www.clinicaspsique.com. Ahí están todos mis datos, ahí están mis teléfonos, ahí están los cursos, talleres que vamos a dar, la terapia de grupo, que es lo que prácticamente nosotros manejamos, y cursos, conferencias, también estamos abiertos para todo eso, Ana. Pues agradecemos mucho a nuestro invitado, al maestro Miguel Ángel Velázquez, terapeuta infantil y fundador de la Clínica Psique, por su presencia en Somos Paisaje Interno, y nos despedimos. Buenas tardes. Prepara tu botana favorita y siéntate con los más pequeños de la casa para contarles un cuento que aborde un poco del tema que hoy escuchamos. En Cuentos de Ciberseguridad, su actor Francisco Pérez Bes trata de mostrar a través de fábulas las principales amenazas que niñas y niños pueden tener al navegar por Internet. El libro Lobo solo buscaba Wi-Fi, de Pilar Serrano, nos conecta con la historia del personaje principal que, por no poder conectarse a Internet, sale de su casa en búsqueda de que alguien le pase una contraseña. Sin embargo, todos huyen. ¿Por qué? Seguro te lo imaginas. Descubre estas dos publicaciones. En la parte final de este programa, vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno. Bienvenido a tu paisaje interno. Meditación del paisaje interno. Cada paisaje que observamos va cambiando, ya sea porque nos movemos de un lado a otro, nos desplazamos y eso va haciendo que lo que miramos y sentimos sea distinto, o también porque el sol va iluminando desde diferentes ángulos y hasta en diferentes tonalidades todo. A ratitos hay menos sombra, en otros momentos hay más, luego está la penumbra, la oscuridad y la noche completa.
Los paisajes van cambiando, también con las estaciones del año. Los hay con aire o con frío, también lluviosos o muy calurosos, cambios y cambios en los paisajes. En tu interior también van cambiando los paisajes. Tu paisaje interno en ocasiones es luminoso y claro, como cuando tienes una nueva idea o quieres iniciar las cosas, cuando tienes la energía para ir por las cosas, para lograr, para moverte hacia algo. Es como el amanecer, el inicio de alguna situación, volver a empezar. Mírate a ti mismo, a ti misma, cómo eres cuando tu paisaje interno se tiñe de la energía de los comienzos. Es el amanecer. En ocasiones, todo parece tan claro, tan definido, tan palpable. Esto es cuando tu paisaje interno va llegando al mediodía, el sol que todo lo aclara y que cuando está justo encima, parece que no hay rastro de sombra. Todo está definido. ¿Has vivido momentos así? Momentos de total claridad, certeza, sin rastro de dudas. También hay ocasiones en que las cosas tienen matices, claroscuros, tintes, diferentes versiones. A veces lo puedes vivir como duda, en ocasiones como multiplicidad y cambios. Es medio claro y medio oscuro. También es el momento en que sientes que algo está llegando a su fin y que las cosas, experiencias, personas se desprenden como si de hojas otoñales se tratara. ¿Hasta dónde llegará todo esto? Te preguntas si ya terminó o si aún falta algo, pero algo en ti te dice que hay que soltar. Estás llegando al crepúsculo en tu paisaje interno. Y después, tiempo de descanso, tiempo de olvido, tiempo de nada. Es como cuando la luz reposa sobre sí misma para renovarse en la plena noche cerrada. Es momento para que todo vuelva a nacer. Total silencio, un vacío más allá de la calma. En tu paisaje interno es la noche completa, donde nada hay que hacer salvo descansar y confiar. ¿Qué es lo que permanece observando todo cambio y movimiento? ¿Quién mira todo moverse y cambiar en tu paisaje interno? Si lo conoces, salúdale y observa junto con él, con ella o con ello. Soy Bruno Díaz, psicólogo. Para preguntas, cursos y consultas, envíame un WhatsApp al 55 29 52 08 24 o búscame en Facebook en Los Parajes del Alma. Participamos en este programa nuestros entrevistados Miguel Ángel Velázquez y Fátima Escobar, el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie, Marlene Reyes, Daniel García, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas y en la producción, Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante y, por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes. Transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el Mundo. Transmitimos para el mundo.